voy a colocar aquí en el centro para que salgas bien guapete. Y ya tengo por aquí Genial. a Uri de la pizarra de la Bundes, nuestros chicos de fútbol alemán de confianza. Uri, ¿a ti te gusta? ¿Has estado alguna vez en Noruega? No he estado ninguna vez en Noruega. La verdad, ahora que hablabais de fútbol noruego, me han entrado recuerdos de Vietnam, porque el año pasado el Molde eliminó al Hoffenheim. Pero bien, bien. Ese es mi gran recuerdo futbolístico que tengo de Noruega, pero no he estado nunca. Ojo, ojo. La verdad es que Alemania es uno de los sitios donde estáis así robando un poquito a Escandinavia en general, a los países nórdicos. Tío, yo te llamaba para hablar del Leipzig. Lo primero de decirte, y hay que decir a la gente, que la pizarra de la Bundesliga llegó a 10.000 seguidores en YouTube. Y eso, tío, hay que celebrarlo de verdad. Enhorabuena porque estáis haciendo un trabajo espectacular. Nada, muchas gracias. O sea, al final sí que es cierto que es solo un número, pero no, es de esas cosas que hace ilusión al final llegar a una cifra redonda y más si es 10.000. Y nada, es un placer poder seguir sumando y ver cómo crece en general la comunidad de fútbol, no tanto en YouTube como en Twitch. Exacto, eso al final es lo más bonito, que vais generando una comunidad que es la leche y yo creo que es lo que más mola, más allá de que habléis de un fútbol cuyo idioma es tan complicado, excepto para Andrés Valls, que eso ya es otra trampa. Tío, yo te llamaba para hablar del Leipzig, no del Red Bull, sino del Rasenball Sports Leipzig, ¿vale? Que no nos vayamos Ay, aquí ay. a confundir o algo. Y para la gente que igual tenga dudas, ¿qué es esto de Rasenball Sports? Porque a mí siempre me hace mucha gracia y bueno, Red Bull de toda la vida, pero ¿qué es esto de Rasenball? Rasenball Sport, la traducción literal es deporte de pelotas sobre césped. Es un poco un eufemismo de fútbol para que cuadren las siglas con RB. En Alemania legalmente no puedes una empresa tener más del 49% de la propiedad de un club, tiene que ser como mínimo el 51% de los aficionados, más allá de que pasen 20 años que se está patrocinando. Red Bull, digamos que compró, entre comillas, al Leipzig en 2009, por lo tanto hasta 2029 legalmente no podrá poner su nombre ahí, no podrá ser el propietario tácito, aunque bueno, al final los socios del Leipzig todos están vinculados de alguna forma con Red Bull, o sea que es esa ley que está presente, ¿no? Pero que al final se incumple de una forma legal, de una forma formal, formalmente está bien cumplida, porque al final el Leipzig tiene licencia para jugar en Bundesliga y por eso también es uno de los motivos, ¿no? De que el Leipzig tenga bastantes detractores detrás, ¿no? Las trampitas, digamos. Bueno, yo te llamaba porque el verano pasado se fue Nagelsmann, llegó Jesse Marsch, que además venía de la factoría Red Bull, por lo tanto se esperaba que la adaptación pudiese ser rápida y que pudiese ser buena para dar continuidad a un proyecto que seguía creciendo, pero que por primera vez ha tocado, no sé si techo, pero ha tenido que dar dos pasos hacia atrás. De hecho, Jesse Marsch fue despedido en diciembre, se ha llamado Domenico Tedesco. ¿Qué ha pasado en este tiempo entre que se va Nagelsmann y llega Domenico Tedesco? Porque la sensación es que el equipo ha echado de menos la mano interventora del técnico germano. Claro, es que el Leipzig se hizo mayor muy de golpe, ¿no? Como digo, en 2009 estaban en quinta división y hasta hace 2 años jugaban unas semifinales de Champions. No es un proceso normal que todos los clubes hacen, iba todo para arriba, Ralf Rangnick la verdad es que hizo un trabajo fantástico, después lo cogió Nagelsmann y al final para mí Nagelsmann era el pilar fundamental de este proyecto, ¿no? Era como la estrella que más dañaba el proyecto si se iba. Y además no solo eso, sino también le ficharon a Upamecano, le ficharon a Sabitzer, que era su capitán. O sea que al final tres piezas muy importantes del Leipzig hasta ahora se fueron y también tuvo que adaptarse a eso. Creo que el gran problema que tuvimos con el entrenador anterior, con Jesse March, es que al final venías de Austria, venías del Salzburgo, creíamos que era una adaptación súper mega fácil, teníamos unas expectativas muy altas con el Leipzig que al final no se cumplieron, ¿no? Ese periodo de adaptación al final sí que tuvo que producirse, no terminaron de ser del todo regulares y eso que nos pensábamos que sería llegar y besar el santo, pues no lo fue. Y ahora, pues como tú dices, no han tenido que dar un paso atrás, veremos si para dar dos adelante o para quedarse donde están. Digamos que al final cuando tienes un técnico con tantísima personalidad y tan importante, el cambio se nota un poquito. En diciembre llega Tedesco, no está en la victoria ante el Manchester City, que está un interino, si mal no me equivoco, o alguien del staff técnico, no está todavía ahí, pero ya sí que está en la victoria ante el Borussia Mönchengladbach, en el empate ante Wolfsburgo, derrota ante Arminia y victorias ante Mainz, Stuttgart,
Rostock y Wolfsburgo. ¿Qué hemos visto en estos primeros 2 meses casi de Domenico Tedesco? Lo primero, volver a la defensa de tres centrales, que era que algo que ya Jesse Marsch había probado, pero que se sabía que en cuanto llegó Tedesco es un abanderado de eso. Al final veníamos de que con Nagelsmann jugaban siempre con 3-5-2 o al final siempre tres centrales que los carrileros podías contarlo en defensa, podías contarlo como medio, como en el centro del campo. Y un poco March al principio intentó aplicar el 4-4-2 o el 4-3-3 y no le funcionó, ¿no? No le terminó de funcionar. Y al final lo primero que hizo Tedesco fue recuperarlo. Es cierto que Jesse March intentó adaptarse un poco, ya era demasiado tarde y es el principal cambio que hemos visto, la principal apuesta clara, más allá de que siempre está jugando ahora con un 3-4-2-1, estamos viendo cómo a veces cambia, pone dos delanteros. A nivel de formación es la principal variante. Creo que tampoco ha movido mucho la coctelera, creo que tampoco ha hecho cambios muy drásticos, siguen jugando bastantes los mismos jugadores más o menos, sigue habiendo un poco la misma filosofía, pero sí que es cierto que hemos visto esto, cambio de formación, recuperación de algún jugador como Dani Olmo que vuelve tras lesión, que era bastante importante, y más que nada regularidad, que es el principal problema que tenía Jesse Marsch. Jesse Marsch con el Leipzig le hemos visto grandes resultados. Me acuerdo cuando ganó el Hertha 6-0, cuando empató 2-2 contra el PSG, jugando muy bien y encerrando al equipo parisino, pero después te perdía contra un equipo de media tabla de Bundesliga, ¿no? Y eso al final iba sumando y estaba el Leipzig octavo en la clasificación. Y creo que con Domenico Tedesco, sin demasiados cambios, ha logrado un poco la estabilidad, ha logrado un poco ir sumando y creo que de momento le está yendo muy bien. Te iba a comentar sobre el tema, bueno, sobre la etapa Jesse Marsch. No les fue del todo bien, pese a Nkunku, ¿no? Porque está siendo un poco su temporada casi. Está siendo su temporada, es Sin el casi. como sin el casi, o sea, está marcando muchos goles, está siendo muy decisivo, muy participativo, tiene siempre ocasiones de gol, hace pases clave y a veces nos quedamos con los goles porque es verdad que esta temporada está marcando muchos, pero también es lo que aporta en el juego, ¿no? Más allá de las estadísticas, más allá de los goles, más allá de las asistencias. Y eso también, al final en Kunku se ha ido el destapado porque es verdad que aquí teníamos a Soboslai, que la temporada pasada no pudo jugar por lesión y venía un poco también siendo la estrella del Salzburgo y teníamos muchas expectativas con él. Venía Andrés Silva, que era un delantero con mucho gol, que la temporada pasada marcó más que Holland, por ejemplo, y teníamos esa sensación, ¿no? De, guau, esto con March va a funcionar. Y la verdad es que ni Andrés Silva ha acabado de despegar con March, Soboslai tampoco ha terminado de triunfar, Olmo se lesionó y es un poco... Nkunku ha sido la principal baza del Leipzig, ¿no? Y ha sido como el gran estandarte de este equipo, que sí que es cierto que es una pena que no hayan ya destacado desde el principio los otros jugadores, porque por plantilla el Leipzig tiene un equipazo, la verdad. Digamos que no le han acompañado, ¿no? Y ahora con Tedesco, por ejemplo, estamos viendo que, bueno, Andrés Silva tiene que ser importante, ¿no? Más allá de los nombres que comentabas, lleva 11 goles. No sé si se le puede pedir más o vamos a darle un break en el sentido de, bueno, acaba de llegar Tedesco, vamos a darle tiempo, porque es un delantero que sí que es verdad que antes de recalar en Alemania parecía que se nos iba a quedar por ahí, pero en Alemania hemos visto al mejor André y a mí me parece un delanterazo realmente. Totalmente, creo que es un delantero que tiene mucho gol. Es cierto, cuando estuvo ahí dando vueltas por el mundo, que si Milan, que si Sevilla, que si tal, parece que es un jugador que con mucha proyección, pero que se podía quedar por ahí. El Leipzig hizo una excepción, entre comillas, a su política de fichajes, que al final fichan a jugadores normalmente sub-23. Fichó a Andrés Silva, que tenía 25 años, y creo que era una opción adecuada, ¿no? Porque al final, hace 2 años se fue Timo Werner, que era un tío que te marcaba 30 goles por temporada, y el Leipzig no tenía esa figura, tenía jugadores que te marcaban 5 goles, 10 goles, como puede ser Poulsen, Dani Olmo, Nkunku hasta el momento, pero no tenías un delantero referencia que al final, creo yo, cuando quieres competir por ganar la Bundesliga, pues necesitas a un jugador así, ¿no? Que te meta 20, 25 goles por ahí, y creo que con Andrés Silva eso lo tienes. Es verdad que no arrancó del todo bien, parece que está empezando a entonarse, y creo que si sigue este ritmo, pues puede terminar con top 3 goleadores, top 4 evidentemente, y creo que al final un poco ya está cogiendo esa velocidad de crucero que a principio de temporada parece que le costaba arrancar, ¿no?
Por cierto, a la gente del chat, comentarle que todo lo que nos pregunten lo voy a ir leyendo por aquí, así que no tengáis miedo que Uri no muerde. Bueno, igual un poco, pero no os va a morder. Comentaba una cosa, la Biblia del Calcio, que tiene toda la razón del mundo y que es una cosa súper graciosa que cuando descubrí en clase de italiano estuve 10 horas con la cabeza volada, es que Domenico Tedesco es un entrenador que se le reconoce como escuela alemana. Sus grandes éxitos realmente son en Alemania. Piensas en Domenico Tedesco y dices, alemán, pero es italiano. La cosa es que su apellido Tedesco significa alemán en italiano. Es algo Vaya. que te vuela la cabeza. Yo la primera vez que lo descubrí, cuando estaba en clase de italiano y estábamos aprendiendo idiomas, de repente vi Tedesco, alemán, y dije yo, ¿cómo que Tedesco? Hostia, Domenico. Nada, da igual, es lo de, lo de menos. Marcos, por cierto, se te va a enfadar con lo de Werner, Ojito, cuidado. A ver, es que es verdad que en esta temporada de Chelsea no. Pero la última temporada de Werner en el Leipzig marca 28 goles en Bundesliga, más los que marcó en Champions, más lo que marcó en Pokal. Marcó 34 goles esa temporada y fue la estrella del Leipzig, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Un jugador que te marque 34 goles en una temporada, capaz. La temporada pasada no lo había en el Leipzig y esta temporada, porque está André Silva, ¿no? Y era un poco lo que se buscaba con este fichaje. Te preguntaban también por aquí qué tal Simakan en su primera temporada. Bien, era una apuesta arriesgada. Es cierto que, claro, partíamos de que se habían ido, por ejemplo, Upamecano, se habían ido Konaté, buenas ventas por parte del Leipzig a nivel económico, y al final apostabas por Bardiol y por Simakan, dos jugadores muy jóvenes que venían del Estrasburgo, Simakan y Bardiol de la Liga Croata, y era un poco una apuesta arriesgada. Yo en general los he visto bastante bien. Es cierto que algunas veces han cometido errores, en plan que se nota que les falta experiencia, algunos errores más propios de cuando Pamecano tenía un poco la autoestima muy subida. Creo que se van a ir puliendo al paso de las jornadas, pero creo que en general yo me los esperaba peores. Creo que pensaba que generarían más dudas y creo que se están adaptando bastante bien. Yo pude ver bastante al Dinamo de Zagreb la temporada pasada y le tenía muchas ganas a Guardiol, sobre todo en una línea de tres centrales, que yo creo que es donde mejor funciona. No sé si tú cómo ves también esta opción, que al final yo creo que es lo que se va a acabar asentando. Guardiol, Simakan y Orbán, que es un jugador que no sé si es ahí un central de un nivel altísimo, pero sí que ha ganado cierta jerarquía con el paso de los años y creo que es una defensa que puede dar solidez al Leipzig. Hay gente que tiene bastantes dudas con Orbán, pero yo creo que es como ahora mismo el central del Leipzig, que es el que lleva más tiempo en la entidad, lleva ya muchos años, tiene bastante autoridad, bastante jerarquía, como has dicho, y creo que en general es bastante seguro, comete pocos errores. También es cierto que estamos hablando de un jugador quizás de capacidad técnica limitada, pero yo en general es un jugador que te genera muy pocos errores y creo que es bastante solvente. Entonces, yo creo que es un peso tenerlo ahí, que además también ejerce un poco como capitán, y creo que esa figura, cuando no está Savitzer en el campo ya, también te va bien tenerlo, y acompañado de dos jóvenes como son Bardiol y Simakan, pues perfecto. Y cuando se recupere Klosterman de la lesión, también lo pondría por ahí. Sí, ahí yo creo que va a tener donde elegir el bueno de Tedesco. Estaban por aquí preguntando por Erling Brot Holland. ¿Por qué no lo fichó el Leipzig? Te interrumpo un segundo y te lo pregunto a ti, pero fue una cosa de tema más que nada de pasta, ¿no? De que al final Rayola quería dinero. Sí, básicamente porque es verdad, tenía la cláusula 20 millones, el Dortmund lo fichó por 20 millones de traspaso, pero es cierto que después hubo comisiones y creo que el fichaje al final ascendió a unos 35 o así, unos 12 o 15 millones de comisiones a Rayola y al padre, etcétera, que si lo miras ahora fríamente no es nada porque lo vas a vender por 75 y demás. Pero, y el rendimiento que ha dado, evidentemente, pero en ese momento se junta que ya tenías a Timo Werner en muy buen estado de forma, tenías también a Poulsen y Patrick Schick acompañando en la delantera, y al final, pues en ese momento se optó por no ejercer esa opción preferencial, entre comillas, ¿no? De que puede ser Leipzig-Salzburgo. Además es que recuerdo que en aquella época el United estaba interesado y el United quería a Holland, pero el tema de lo que pedía por ahí Rayola era algo que se escapaba. Tío, yo te quería preguntar por un nombre que me interesa como coruñés, como gallego me interesa mucho, que es el de Hugo Novoa. Fue titular este fin de semana. No sé si has podido ver algo más de él, ha tenido algunos minutos residuales poco a poco, pero al final es un chico que ya en 2020 fue a la concentración de la fase final aquella de Champions que se jugó en pandemia y que tiene muy buena pinta. Claro, yo
conocía el nombre, no lo pude ver en categorías inferiores en el Deportivo. Y ahora, claro, lo veo, el tipo ha crecido, es un chaval espigado que corre a Dios, pero ¿cómo es Huguito? A ver si, no sé si has podido ver algo. Sí, a ver, es un jugador que sorprende un poco porque al final es delantero, pero no es un delantero tipo Holland, tipo Patrick Schick, tipo esta gente tan fuerte, ¿no? A nivel físico y a nivel de altura, etcétera. Pero es un jugador bastante habilidoso, bastante rápido y el Leipzig apuesta bastante por él. El otro día, unos días antes del partido, el propio Hugo Novoa anunció que renovó con el Leipzig, que era el equipo que le había dado la oportunidad de debutar como profesional, que estaba muy contento ahí y que apostaba fuerte por ese proyecto, ¿no? Y al cabo de unos días jugó como titular acompañando a Andrés Silva en la delantera. Yo creo que esta segunda parte de la temporada puede tener bastantes opciones de jugar mucho. Al final, con este 3-4-2-1 que he dicho, puede jugar también con dos delanteros, uno que sea Andrés Silva, que sea más la referencia para el gol, y otro que ayude más a jugar, ¿no? A hacer la jugada. Eso con Nagelsmann era más difícil porque Nagelsmann confiaba ciegamente con Poulsen, que al final era un jugador que a nivel goleador no marca muchos goles, es más de 5 7 10 goles como máximo por temporada, pero es un jugador que para fijar a los centrales, para abrir el campo, etcétera, pues a Nagelsmann le encantaba, ¿no? Ahora que no está Nagelsmann, creo que Poulsen, que es un jugador de estos que lleva desde segunda división con el Leipzig, va a tener un rol más secundario y creo que Hugo Novoa puede aprovechar este rol, ¿no? De segundo punta acompañando a Andrés Silva. Además, este fin ante el Wolfsburgo era como Nkunku partía desde la izquierda pero un poquito más a recibir. Andrés Silva tenía cierta libertad y Hugo también estiraba mucho por la derecha, ¿no? Así teniendo un rol de picar al espacio, de ocupar el carril derecho cuando no llegaba el carrilero. Hay que estar pendiente de Hugo. Además, la semana pasada hablamos sobre el Deportivo y su equipo juvenil que está jugando ahora mismo Youth League y que el año pasado ganó la Copa. Hugo Nova precisamente era de esa generación. Pasa que, claro, ya se lo había llevado el Leipzig hace unos cuantos veranos. Tío, ya para ir cerrando, ¿cuál es el objetivo de aquí a final de temporada para el Leipzig? Porque al final la liga, bueno, tiene que competir por entrar entre los 4 primeros, por supuesto, pero se le ha puesto muy a tiro la Copa. A ver, hace un mes pintaba muy mal para el Leipzig la temporada. Ahora pinta bastante bien, incluso eso que hemos dicho de que quizá el proyecto estaba retrocediendo un poco, puede que nos calle la boca porque al final se le pone bastante bien la temporada al Leipzig. Yo creo que al final el objetivo ahora mismo es quedar entre los 4 primeros, porque el Leipzig al final debería estar en el top 3 de la Bundesliga en condiciones normales. Ahora parte con bastante desventaja, pero bueno, ya está en sexta posición, que al final ya estás en zona europea peleando por ahí, que está muy, muy estrechada la cosa. Después la Pokal, como tú dices, ya no está Bayern, no está Dortmund, no está Wolfsburgo, no está Bayer Leverkusen. Los grandes equipos, más allá del Unión Berlín y el Leipzig, ya no están. Por lo tanto, quedando 8 equipos, 4 de primera división, 4 de segunda, creo que el Leipzig ahora mismo es el principal favorito. Falta que se ganen los partidos, que pasen de rondas, pero el año pasado que llegaron a la final de Copa, creo que este año pues son favoritos y deberían ganarla y que sea el primer gran título de la historia del Leipzig, ¿no? Y finalmente Europa League. Creo que el Leipzig tiene equipo para pelear y llegar lejos. Creo que unas semifinales de Europa League podrían ser una buena forma también de salvar un poco esa temporada que al final es verdad que quedó eliminado en fase de grupos de Champions, pero es que te tocó al Manchester City y el PSG, ¿no? Sí, era un poco una sentencia de muerte y creo que haciendo un buen papel en la Europa League, que es verdad que hay muchos equipos buenos esta temporada en Europa League, pero creo que igualmente el Leipzig puede llegar lejos. No digo que sea favorito, no digo que vaya a llegar a la final, pero sí que si se le van poniendo bien las cosas y tiene suerte un poco con el sorteo, puede llegar semifinales. Ya te digo, clasificarse entre los 4 primeros, ganar la Pokal y llegar lejos en Europa League creo que debería ser la temporada. Ojo, pues habrá que estar muy atentos porque además Domenico Tedesco a mí personalmente, después de su paso por Sparta, que es un entrenador que me encanta, el Leipzig siempre ha sido un equipo que me ha gustado, pese a que en Alemania es odiado, pero bueno, eso es un tema que a mí me toca menos, entonces entiendo el hate, pero no va a caer por mi parte, así que nada, estaremos muy pendientes. En la pizarra de la Bundes lo vais a cubrir, así que toda la gente seguid al proyecto de la pizarra si no lo hacéis, que seguro que sí que lo hacéis ya, porque sois gente lista. Y nada, Uri, tío, de verdad, muchísimas gracias por dedicarme este ratito. Gracias a ti por la invitación y dupla deportivista, ¿eh? En el Leipzig ahí con Angeliño Es verdad. y Hugo Novoa, que Angeliño dijo que algún día le gustaría volver al Depor, o sea que por ahí lo tendrás. Ojalá, Nada, gracias por la un auténtico invitación. crack. Venga, tío, muchísimas gracias por pasarte.